Bien, vamos a pedir al Señor nos bendiga y nos hable por esta palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento en el cual nos enfrentamos a tu mensaje, a tu palabra, Señor. Te pido, bendito Rey, en el nombre de Jesús, que esta palabra haya cabida en cada corazón y que dé fruto abundante en cada vida, Señor. Siempre te estaremos pidiendo, Señor, que nos hables por tu Espíritu. Háblanos por tu Santo Espíritu, Señor, para la gloria y honra tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy tenemos un día muy especial. ¿Y saben por qué? Hoy tenemos Santa Cena. Y creo que es un momento hermoso para conocer muy en detalle lo que sucedió ese día, el día de la última cena del Señor. Esta mañana quisiera recordar con ustedes justamente eso, uno de los momentos más memorables del Señor, la última cena. Especialmente vamos a considerar una de sus últimas palabras. Para Juan, esa noche estuvo llena de emociones. Este es el único evangelio que registra con bastante detalle lo que sucedió en el lugar llamado aposento alto. Cada palabra de Jesús estaba cargada de amor, esperanza y compasión por los suyos. Juan inicia el relato de esta última cena con estas palabras: los amó hasta el fin. ¿Cómo los amó? Jesús se humilló para servir a sus discípulos lavándole los pies. Luego los alienta anticipando su gloria. Luego los bendice, intercede por ellos y por nosotros. Luego se entrega para dar su vida por amor a su pueblo. Qué gran amor, ¿cierto? Juan estaba escribiendo esas cosas y en el Evangelio de Juan las vemos con mucho detalle. Él tenía un propósito de parte de Dios para su vida. Juan tenía este propósito y nosotros encontramos unas palabras muy importantes. Juan dice, pero estas, refiriéndose a los detalles y a las cosas que sucedían en la vida de Jesús, él dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan quiere alentarnos a poner nuestra confianza en Cristo. El texto que estamos estudiando, vamos a estudiar, especialmente nos llama a confiar en una persona que nos ama con un amor infinito, con un amor extremo, compasivo y glorioso. Por favor, vamos a el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Yo quiero que se queden ahí, por favor, porque no voy a estar dando las citas para ir muy rápido, porque como muchos saben, en la semana a veces no queda mucho tiempo para leer la Biblia, ¿cierto? Por eso hoy van a tener, no quiero ponerlos a leer mucho, voy a dar mucha información y debido a eso no voy a dar las citas, vamos a ir bastante rápido. Si usted quiere, apunta la frase y después comienza a hacer un trabajito en casa. Amén. Entonces el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, en el versículo 31 dice Juan: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús. Yo quiero parar ahí hay dos puntos y quiero parar. Pensemos en esto. El telón de fondo de esta escena de amor extremo es la traición de Judas. Parece que como que no va de acuerdo una cosa con otra. Voy a repetir eso. El telón de fondo de esta escena de amor extremo es la traición de Judas. A Judas se le ofreció este amor. Juan narra cómo Jesús le había dado la bolsa de las ofrendas, le ofreció su confianza, le lavó los pies, le dio pan de su plato, tratándolo como el hombre de más honor en la mesa, y sin embargo su corazón estaba ya decidido a traicionar a Jesús.
y lo traicionaba por unas monedas. Él estaba interesado en el reino de Jesús, pero en un reino según sus expectativas, un reino según su egocentrismo. Cuando Jesús comenzó a hablar de muerte y Judas pensó que no sacaría ninguna ventaja más de esta relación, entonces por eso decidió abandonarlo, menospreciando el amor de Cristo. Y los menospreció de una forma total. Y Juan se da cuenta de la traición de Judas. Y él se pregunta, ¿cómo este discípulo a quien Jesús ha servido y en quien Jesús ha confiado le traiciona menospreciando su amor? Juan no se ha recuperado del impacto. Él sabe que Judas traicionará a Jesús. Esto era algo difícil de entender para él. ¿Cómo es posible que ahora Jesús va a ser traicionado, entregado a las autoridades judías y juzgado como un criminal? En los versículos siguientes se entera que el más valiente del grupo abandonaría a Jesús negándole. Entonces piensa él, ¿qué esperanza hay para el resto de nosotros? Con este nuevo escenario uno esperaría reacciones negativas de parte de Jesús. ¿Sí o no? ¿Sabe? Si a nosotros nos hicieran siquiera un pequeño desplante aquí en la iglesia, si por si acaso algunos son muy sensibles y al pastor se le olvida o pasa derecho pensando en la prédica o esperando a algún otro hermano y no le saluda, algunos se resienten. A veces somos tan sensibles, hermano. A veces somos y nos hacemos tan delicados. Pero Jesús está enterado. ¿Cuántos saben que Él está enterado de lo que va a pasar? Él sabe que aquellos que Él ama le traicionarán, que le negarán, que le abandonarán. Él sabe todo lo que va a suceder, pero la actitud de Jesús llegará cada día a sorprendernos más y más. Y si no, piensen en sus propias vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos negado a Jesús con nuestra actitud? ¿Cuántos de nosotros vemos a Jesús como alguien que estorba en nuestro camino para vivir nuestra vida a nuestra manera? Hoy yo les desafío en el nombre de Jesús, de aquel que murió en la cruz por usted y por mí, por cada uno de nosotros, aquel que trae vida a nuestra vida, aquel que trae luz a nuestros corazones entenebrecidos. Yo le invito a que usted abra su corazón para entender, para recibir una verdad, y que esta verdad se quede en sus corazones y en el mío, para caminar por esta vida sin avergonzarnos del evangelio. Amén. Entonces se espera que Jesús tome de pronto represalias, pero no lo hace así. Al contrario, Jesús los anima y les habla de que el nuevo escenario es más glorioso que en toda la historia de la redención. Aunque no podrían ver más a Jesús físicamente, el corazón de ellos sería transformado radicalmente. El mundo vería en ellos la manifestación de su amor. Y eso es lo que el mundo necesita, la manifestación de Cristo, y solamente lo va a hacer a través de usted y de mí. Amén. Así que la traición de Judas, lejos de ser un fracaso en los planes de Dios, por más vergonzosa que pudiera ser la cruz que le esperaba al Señor, por más débil que pudiera parecer aquí el pequeño grupo de cobardes discípulos que representaba la iglesia, la gloria de Dios se manifiesta en la cruz, y la gloria de Dios será manifestada a través de la iglesia y en la misma iglesia. Yo hubiera querido escuchar un amén. Lo voy a decir de verdad, hermanos, una vez más. La gloria de Dios se manifiesta en la cruz, y la gloria de Dios será manifestada en la iglesia. Eso significa, eso le incluye a usted. Gloria a Dios. En el versículo 31 sigue diciendo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Esa palabra interesante ahí es ahora. Ahora.
ahora que él estaba siendo traicionado, que será entregado a las autoridades judías, ellos lo juzgarán injustamente, luego lo entregarán a Roma y pedirán que lo crucifiquen. Será azotado como un criminal, desnudado, sufrirá la muerte más vergonzosa que alguien haya podido sufrir en ese tiempo. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cómo podemos ver gloria en este acontecimiento? ¿Cómo podemos ver gloria en semejante tortura? ¿Cómo podemos ver gloria en un pobre hombre desnudo y maltratado colgando de una cruz? A mí me encantan las palabras del apóstol Pablo, cuando orgullosamente dice: nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Y dice: para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, pero para usted y para mí, ¿qué es el evangelio? Poder de Dios para salvación. Pero ¿cómo poder ver gloria en el peor instrumento de tortura de la época? Para un griego era una locura ver gloria en alguien que muere como el peor criminal del glorioso imperio grecorromano. Nadie puede ver gloria en algo tan cruel como la cruz. ¿Cuántos recuerdan a Mel Gibson haciendo la película? ¿Cómo se llamaba la película? La Pasión. Hace unos años Mel Gibson quiso representarlo lo más exactamente posible. Él quería hacer una calcomanía de lo que había sucedido en el Gólgota. Y lo más que pudo mostrar fue el odio de los judíos, la barbarie del imperio romano contra los sediciosos del Estado, y a un hombre, a Cristo, siendo torturado. ¿Quién puede ver esa película y asegurar que allí hay gloria? Lo único que pudo mostrar fue que crueldad en su máxima expresión. Aunque los ojos humanos no pueden ver sino muerte, oscuridad y crueldad, el Señor dice que allí hay gloria, que allí hay triunfo, que en esa cruz hay victoria, que en esa cruz hay poder para cambiar almas, que en esa cruz poderosa y majestuosa, aunque parezca ruin y cruel, que en esa cruz ustedes y yo somos resucitados para gloria eterna. Oh, qué maravilla es pensar en Cristo. La gloria de la cruz opaca la luz de la gloria de Dios en el tabernáculo, porque los tiempos anteriores fueron maravillosos y el pueblo de Dios fue guiado por Dios mismo, pero aún la cruz es superior a todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y usted puede comenzar a pensar en los milagros del Antiguo Testamento. Usted puede pensar en el maná, un pan que caía del cielo. Todos dirían: qué bueno, ya no tendremos que ir a trabajar, ya tenemos la comida asegurada y casa. ¿Cómo no pensar en los milagros del Antiguo Testamento cuando el Mar Rojo se abre para que el pueblo de Dios pase y luego los perseguidores caigan a lo profundo de la mar? ¿Cómo no pensar en los milagros? ¿Cómo no pensar en la grandeza de toda la historia de Moisés? Pero la cruz es superior a eso. No hay otro lugar en la historia donde la gloria de Dios haya brillado más, con más esplendor, que en la cruz de Cristo. La gloria de la cruz, lo digo una vez más, opaca la luz de la gloria de Dios en el tabernáculo o en el templo. Ageo dijo estas palabras. El profeta Ageo dijo, hablando de esta gloria, participó estas palabras al pueblo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Pero preguntémonos aún más: ¿cómo es que hay gloria en la cruz?
Ahí encontramos la gloria del Hijo del Hombre. Este rey, en contraste, es como un hijo de hombre. Está lejos de ser un reino bestial y salvaje como los otros reinos. Este rey es el representante de la nueva humanidad redimida por Dios. Este rey, por supuesto, es diferente a los demás hombres. Y en Juan es descrito como, él es descrito como el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. En Juan usted lo encuentra descrito como aquel que descendió del cielo, el que es levantado para que toda culpa de pecado sea perdonado, el que juzgará con justicia a todo hombre. En Juan usted encuentra que Jesús es el que da vida eterna, que Él es el que da verdadera comida, que Él es el que da y sustenta el verdadero alimento para las almas. Usted encuentra a a Cristo descrito como el eterno Hijo de Dios. También dice Juan que Él recibirá gloria por la eternidad, que es el que está sentado a la diestra del trono de Dios. Este Hijo de Hombre es pues perfecto hombre y perfecto Dios. Esas verdades, esto que les acabo de decir, están en Juan. Y yo hubiera podido darles a ustedes cada una de las citas, pero yo les hago un desafío en el nombre del Señor. Más que un desafío, les hago una invitación. Cuando usted quiera, si puede volver a ver esta prédica, y tome por favor esta frase, si usted seguramente lo va a encontrar. ¿Por qué no quiero darles hoy las citas? Porque quiero animarlos a que no permitan que una semana pase sin que ustedes tengan contacto con la palabra de Dios. Quiero despertar en el nombre de Jesús. Mi ruego es que el Espíritu Santo en cada uno de ustedes abra un apetito por escudriñar esta palabra preciosa. ¿Cómo es glorificado Cristo en la cruz? En la cruz su amor por los hombres brilló con su más grande esplendor. Una cosa es que haya descendido para revelar al Padre en su humanidad. Otra cosa es que por amor estuviera dispuesto a sufrir la ira de Dios por su pueblo. Él fue a esa cruz para hacerse maldición por su pueblo. Porque la Biblia dice: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Se puso como un escudo protector alrededor nuestro, de manera que la justa ira de Dios no nos tocará. ¿Cuántos pueden decir amén? Si pudiéramos entender esa frase. Usted puede por un momento imaginarse a Dios enojado con usted. La ira de Dios contra aquel que le ofende diariamente con su pecado. Piensen por un momento en la grandeza y el poder de Dios. Nos hacemos y nos escandalizamos cuando escuchamos que hay un accidente y mueren 10, 50 o 100 personas. Hemos quedado aterrados cuando en la tierra ha habido un desastre natural como un tsunami. ¿Saben qué? Un tsunami puede ser solamente la sombra o el resto de un soplo de Dios. Ese Dios todopoderoso está enojado contra el pecado. Y usted y yo, dice la Escritura, estábamos todos condenados por cuanto todos hemos pecado. Entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces merecemos la ira de Dios sobre nosotros. Pero hubo alguien, el Hijo de Dios, aquel perfecto que nunca pecó, y derramó su sangre por usted y para mí, para construir un escudo que pueda guardarnos de la ira venidera. ¿No merece la gloria este Dios? ¿No es digno de ser alabado? Fue para nosotros en esa cruz. Cristo fue para nosotros una roca de refugio para todos los que vienen a esconderse en Él. En esa cruz la justicia de Dios fue vindicada por el Hijo.
la santidad de Dios fue procurada. En esta vergonzosa cruz puede gloriarse todo cristiano, porque en ella se manifiesta el amor de nuestro sustituto, de nuestro Redentor. No hay mayor expresión de amor que esta, que un justo muera por los injustos. Amén. Que Él se llame nuestro amigo, el que pone su vida y prefiere ser maldito para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Creo que es algo que debemos tener en cuenta. Por eso, hermanos, porque por mucho que nosotros sintamos grandeza en nosotros mismos, por estas cosas, por todo nuestro orgullo, nuestra vanagloria, por tener cerrados nuestros oídos al Señor, por no permitir la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones, creo que si hablamos con justicia y rectitud, nosotros merecemos ser castigados por despreciar una salvación tan grande, por olvidarnos, por no acordarnos del momento más importante de la historia de la humanidad, el momento que partió en dos la historia de la humanidad, porque hay un antes de Cristo y un después de Cristo, así el mundo diga que Cristo no existe. ¿Quién de nuestros familiares está apuntado en la historia del mundo? ¿De quiénes podemos sentirnos tan orgullosos para que hayan marcado la historia de la humanidad? De ninguno. Pero hoy podemos sentirnos orgullosos que Cristo el Señor partió la historia de la humanidad y Él nos ha llamado para que caminemos juntamente con Él. Por eso Pablo decía: lejos esté de mí de gloriarme en algo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La gloria de la cruz transformó el corazón de Pablo, el orgulloso perseguidor de la iglesia que mataba en nombre de Dios. Ahora, cautivado por esta gloriosa cruz, ya no quiere perseguir a los hombres. Su corazón palpita con el corazón de su Señor. De hecho, Pablo tenía mucha familia que era de su religión. ¿Cuántos saben que ninguna religión salva? Y sufría. ¿Por qué? Porque este gran hombre, este gran conocedor de toda la historia bíblica, este súper intelectual del cual en este tiempo ningún político o científico pudiera pararse al pie y decir que está a la altura de él, este grandísimo hombre entiende que en Cristo hay salvación no solamente para él, sino también para toda su familia. Y en un pasaje muy conocido dice: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldición, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Wow. ¿Cómo ponerse? Él quería ser como Cristo. Yo soy capaz de morir por ello, decía Pablo. Y conociendo el testimonio de Pablo, yo creo que nosotros entendemos y sabemos que él estaba hablando en serio. Esto fue lo que hizo el Señor por él. Cristo se hizo maldito. La gloria de la cruz transforma el corazón del que lo aprecia. Y esta es la transformación que yo anhelo para esta iglesia a la cual el Señor nos ha traído desde tan lejos. Dice también la palabra del Señor, Pablo hablando a los Corintios, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Wow. Este hombre de tan grande entendimiento e intelecto dice que la gloria de Dios va transformando su vida. Los orgullosos de este mundo desprecian a Dios porque han ido a una universidad.
Los intelectuales de este mundo desprecian a Dios porque su orgullo, su altivez no les permite reconocer la grande necesidad espiritual en la que viven. Caminan, parecen vivos, pero son almas totalmente muertas. La gloria de Dios, el Padre, o en el Padre, porque el Padre es glorificado en Cristo, en este tremendo espectáculo de la cruz, este deshonroso espectáculo. Dios manifiesta la gloria de su sabiduría y hace que la sabiduría humana sea solo necedad. Cuán sabio es Dios, que salva a su pueblo escogido, siendo fiel a las promesas de pacto, pero sin pasar por alto de ninguna manera su justicia. ¿Qué digo con esto? Dios es tan sabio que Él había dicho: todo pecado merece ¿qué? Castigo, condenación. Pero fíjese que Él ideó algo maravilloso. Por amor ideó la cruz, para que en esa cruz se pagara todos nuestros pecados y así poder tomarnos a nosotros para Él mismo. ¡Wow! ¡Qué Dios tenemos! ¡Qué solución tan tremenda! Porque Él no puede ir en contra de su misma palabra. Si Dios fuera en contra de su misma palabra, entonces Él habría mentido. Y si Dios mintiera o mintiese, no sería Dios, porque ya no sería perfecto. Él ideó algo para salvarlo a usted y salvarla a usted y a mí de una forma perfecta, pero muy dolorosa: la cruz del Calvario. Dios hizo la paz al condenar a su Hijo en la cruz. La justicia que Dios demanda de su pueblo ahora estaba satisfecha. Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En esta cruz la misericordia de Dios y la verdad de Dios se encontraron. Dios demostró ser compasivo al entregar a su Hijo por nosotros. Él cumplió su palabra y por medio de su Hijo trae bendición y vida eterna a su pueblo. La Escritura dice que todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Eso significa que lo que Dios ha prometido, eso se cumplirá. Dios revela en la cruz como nunca antes cuán firmes son sus promesas y cuán misericordioso ha sido para con su pueblo al no escatimar la vida de su propio Hijo. Oigan, hermano, esto. Ustedes que están ahí, padres, pensando en sus hijitos, los que no están aquí o los que tienen aquí, pensando en sus pequeños y hermosos querubines, ustedes no quieren que ni un pelito por ahí se les pare, porque es pobrecito mis bebés. Pero sus bebés necesitan salvación. Sus pequeños crisoles son pecadores. Cristo nunca pecó, pero el Padre lo entregó a una muerte terrible por usted y por mí. La manifestación de la gloria del Padre, que en este caso ahora hablando de Pablo, la manifestación de la gloria del Padre en la cruz hizo que Pablo pudiera confiar en las promesas de Dios. Y por eso él escribió algo como esto: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Qué maravilloso Dios tenemos. ¿Saben? Si alguien no glorifica a Dios, es porque no le conoce, porque no le cree. Pero Pablo jamás dudaría de la gloria que está reservada para los hijos de Dios, por cuanto pudo apreciar la gloria que Dios manifestó en la cruz. Él no temería entonces por su vida, porque dice la Escritura: porque su vida estaba escondida con Cristo en Dios.
y no solamente la vida de Pablo, sino de todo aquel que cree en él. Si Dios es glorificado en él, dice el versículo 32 de Juan 13, les dije que no se fueran de ahí, por favor. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. El Hijo fue a la cruz para que en él su Padre fuera glorificado. Jesús confió en las promesas del Padre. El Señor le había dicho en Isaías 53: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Perdón, di la cita mal, no es Isaías 53. Pero ahora sí les pido que vayamos a Isaías 53, versículos 10 al 12. Vamos a leer y estudiar rápidamente. Isaías 53, 10. Les vamos a dejar otra pequeña tarea. El versículo 10 comienza diciendo: con todo eso, y ahí hay una coma, ¿cierto que sí? Yo les invito a que lean desde el primer versículo de Isaías 53. Comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así comienza. Pero les invito a que miren, porque Isaías 53 hace una descripción tremenda de cómo fue, de lo que fue el sacrificio de Cristo. Ahora yo les voy a establecer una pregunta: ¿quién mató a Jesús? El Padre mató a su propio Hijo. Hizo un sacrificio por usted y por mí. ¿Quieren comprobarlo? Con todo eso, ya le dije en el capítulo 53 que dice, todo el sufrimiento de Jesús. Y mire lo que dice: con todo eso, ¿quién? Jehová quiso quebrantarlo. Y no solamente así, dice, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Quién lo puso ahí? El Padre. Por usted y por mí. Verá linaje. Eso significa que él verá linaje. ¿Saben lo que eso significa, no? Descendencia. Verá linaje. Vivirá por largos días. No, eso no significa que un día morirá. Está hablando de tiempos. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero aquí hay algo hermoso: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Sí, dígale al que está a su lado, usted y yo. Nosotros somos el fruto. Ustedes y yo somos el fruto de la obra redentora de Cristo Jesús. Y quedará satisfecho, dice la Escritura. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, las suyas y las mías. Por tanto, dice el Padre, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dos cosas: habiendo él llevado el pecado de muchos. No dice que él pecó como los muchos. Él tomó el pecado y su santidad que hizo, venció al pecado, a la muerte y al pecado, porque Cristo es Dios mismo. Pero algo maravilloso, él en la cruz dice algo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso significa que ha orado por sus transgresores. Jesús podía decir con seguridad que sus discípulos no le verían más de la manera que le habían visto, porque sabía que él estaba glorificando al Padre al terminar la obra que el mismo Padre le encomendó. Pero además sabía que el Padre le glorificaría a él cumpliendo sus promesas. Ahora Cristo está en la gloria, hermanos. Jesús no fue dejado en la tumba al tercer día, resucitó.
y luego ascendió a los cielos en gloria. En la cruz vemos pues al Padre y al Hijo glorificándose mutuamente. El Hijo honró al Padre hasta consumar su obra, y el Padre honró al Hijo al darle un pueblo para su gloria y al sentarlo a su diestra eternamente. Esta gloria el mundo no la puede apreciar, pero el Señor llama a sus discípulos a apreciarla cuando les dijo, versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y en el versículo 36 dice la escritura que Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Todavía no podemos estar con Él. Todavía hay algo que lo impide, pero un día ustedes y yo, si pudiéramos soñar con ese momento, un día ustedes y yo los que hemos creído en el Evangelio, un día ustedes y yo los que hemos nacido de nuevo, estaremos con Él por la eternidad. Él no estaría más con aquellos como le habían visto. Le buscarán, pero no le encontrarán más. No le podrán seguir a donde Él iría, pero después sí. No me podéis seguir ahora, mas me seguiréis después. Esta noticia, cuando el Señor dijo esto, cuando le respondió a Pedro, eso espantó a Pedro, porque ellos no querían que Jesús se fuera. Habían visto su gloria, y como dice la escritura, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos querían seguirle viendo, pero Jesús no solo anticipa que veremos la gloria de Dios en la cruz, sino también anticipa que se manifestará. La gloria de Dios se manifestará en la iglesia. La cruz era algo vergonzoso, pero este puñado de discípulos eran una vergüenza. Eran lo menospreciado del mundo, lo vil. Eran cobardes, orgullosos, egocéntricos y envidiosos. Se estaban peleando por quién sería el más grande en el reino de los cielos. ¿Se han leído eso? Mientras que el Hijo buscaba la gloria del Padre y el Padre buscaba la gloria del Hijo, estos buscaban su propia gloria. Cualquier parecido con uno de nosotros. Hijitos míos, esta es la palabra más cariñosa que usted pudiera escuchar en el tiempo de Jesús. Es un término que se entendería mejor si se tradujera mis niñitos. Así le hablaba a él a los discípulos. Solo Juan recuerda esta expresión del Señor, y de hecho solo él la usa en sus cartas para hablar del mismo hablar del cariño hermoso que tenía el Señor por su pueblo. Pero así le habla hoy a la iglesia. Esa palabra no solamente se la dijo a sus discípulos. Tenemos registrada esa palabra en la Biblia. Y yo no sé usted, pero si está en la Biblia, yo creo que es inspiración de Dios, por lo tanto yo la creo al 100%. ¿Cómo es posible que en la más horrenda noche para el Hijo de Dios, en la noche más vulnerable de su vida, Él esté pensando en sus discípulos como aquellas personas que Él ama y cuida entrañablemente, como lo hace un padre con sus niños pequeños? Él está anticipando que será glorificado, pero por el contrario nunca los va a abandonar. Él los ama como un padre ama a sus niños pequeños. Él va a protegerlos de la ira de Dios. Él va a dar su vida por ellos. Él va a derramar el Espíritu Santo en ellos. Él derramará su amor en sus corazones. Y eso marca la diferencia, mis amados hermanos. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser humano que pueda experimentar el amor de Dios vuelve a ser igual. El amor de Dios marca la vida de los hombres. Y entonces
Pronto estos discípulos ya no buscarían su gloria. Habría un cambio en ellos. Ya no buscarían su propia gloria, sino la gloria de Cristo. No competirían por recibir honor de otros, sino que al igual que su maestro, estarían buscando honrarse el uno al otro. Darían más honor aún a los miembros menos distinguidos de la iglesia. Oh, qué testimonio tan tremendo, hermanos. Cada uno de ellos estaba dispuesto a recibir a su hermano como recibiría a Cristo, y estaría dispuesto a dar su vida por uno de sus hermanos. Pablo decía algo así a una de las iglesias: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy amados, muy queridos. Ahora estos hombres entregaban lo que habían recibido. Este amor es un precepto nuevo, no porque antes no hubiera amor, sino porque estaba ejemplificado en la manera que Cristo nos amó. Este es el nuevo amor. Esto es lo que caracteriza a una persona que ha sido transformada por la gracia de Dios. Una persona sobre quien reposa la gloria de Cristo, el amor perfecto, el amor de Dios. La gloria de Cristo en un creyente, hermanos amados, se manifiesta por la manifestación de esta clase de amor, como el amor de Cristo, un amor genuino, profundo, constante y abnegado, que busca el bien de otros para la gloria de Dios. El Señor, además de instruir cariñosamente a la iglesia sobre su deber, aprovecha el compromiso de Pedro para hacernos entender nuestra debilidad, para obedecer su orden. El Señor Jesús le pregunta a Pedro: ¿tu vida darás por mí? Más adelante nos pide entonces que dependamos de Él. Hay una palabra que quiero que se quede en su corazón. El Señor Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Pámpano significa rama. Pero el Señor sí dará la vida por él, por Pedro, no solo en la cruz, sino que derramará su espíritu abundantemente sobre él, para que su fe no falte y entonces pueda seguirlo amando a su rebaño. Es por Cristo que Pedro es transformado. El carácter de este hombre fue cambiado al contemplar la cruz, al contemplarlo en la cruz, al poder ver en la cruz la mayor y más grande manifestación de la gloria de Dios. Y así, viendo la gloria de Dios, seremos nosotros también transformados a la imagen de Cristo. Este es el sello de alguien que ha visto la gloria de la cruz. Ellos, por la gracia de Dios, manifestaron o manifestarán los frutos del Espíritu. Aquel que tiene y comprende la gloria de la cruz tendrá en su vida el fruto de esa gloria: amor, gozo, paz, gentileza, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. La Escritura dice que si alguien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No quiere decir que este amor es perfecto en nosotros. Un día seremos sí perfeccionados, pero ese amor del que estamos hablando es un amor creciente, es un amor evidente y puede crecer cada día más. Hermanos, el Señor dijo lo siguiente: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Está hablando de esa comunión con el Padre. Cuando abren ustedes, hermanos, cuando cualquier hombre abre su corazón a Dios,
abre su vida y se abre ese corazón a la comunión con otros creyentes, y en ese momento, cuando nos amamos con otros creyentes, estamos participando del amor que fluye de la cruz de Cristo. Cristo viene a ti en ese creyente, en ese otro hermano. Cristo viene a cada uno de nosotros en los hermanos, porque Cristo murió también por ese hermano. Amén. Esto cambia todo acerca de las relaciones humanas para los creyentes. Este amor nos debe motivar a no ser piedra de tropiezo para otros. Nos debe motivar a servir a otros, a soportar las debilidades, las flaquezas de otros y pasar por alto multitud de ofensas. A amonestar con amor a otros, a actuar compasivamente y tratar de restaurar a otros. A perdonar, como dice la Escritura, y se le dijo a Pedro, hasta 70 veces 7. A buscar la santificación de otros, acercándonos para edificarles y orar por ellos. Como creyentes, nuestro amor por otros no debe tener nada que ver con la respuesta de la gente, con el trato de la gente hacia nosotros. Eso significa que si nos miraron mal, como ustedes me miran ahorita ya pronto porque me estoy alargando, yo los voy a mirar bien, ¿ok? Vemos entonces a los demás dignos porque el Señor nos trata como sus hijos, como sus hijitos, dignos inmerecidamente. ¿Cuántos saben que es inmerecido lo que hemos recibido del Señor? Pero Él sigue fiel. Él nos sustenta y nos cuida siendo indignos. Pablo entendió esto cuando escribió a la iglesia más difícil de todas. Ustedes deben saber cuál era. No era casa de oración, por si acaso. ¿Ok? Ustedes no son como esos hermanos de allá, ustedes son mejores. La iglesia que más le causó aflicciones, que más problemas le dio y que más criticó su ministerio. Y él le dijo lo siguiente: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os aprendí con engaño. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Yo estuve y yo me di y estoy dispuesto a darme completamente, y eso ustedes no lo entendieron, y eso les llevó a ustedes engañados, porque ustedes quisieron utilizarme a mí, pero todo yo lo usé para ganarlos para Cristo. ¡Qué sabiduría! Esto es amar como Cristo nos amó, mis amados. Yo sé que ustedes no tienen de esto, pero por si acaso, si hay una persona que es tu enemiga, aquí no hay, ¿cierto? Entonces el Señor dice: ama a tu enemigo, sírvele. Uno de los propósitos de Dios es darte gente difícil para que puedas manifestar el mismo amor con que fuiste amado. Uno dice: ay Señor, ¿por qué me tocan a mí esas? Siempre daré gracias por aquellos que me han maltratado. Siempre daré gracias por aquellos que me han querido empujar fuera. Porque en esos momentos el Señor se ha glorificado. Yo les invito a que le den una oportunidad a sus enemigos. Permita que los insulten. Ah, no, eso no es para mí, dicen muchos, porque todavía no conocen la gloria de lo que es vencer sin necesidad de pelear. Vencer la ofensa sin necesidad de ofender al otro. El dominio propio es el fruto, es uno de los frutos que fluye de la cruz de Cristo. El mundo no entiende eso. Ya les vuelvo a hablar de las malas miradas y la gente se ofende. Es increíble, hermanos. Ya sé que me estoy alargando, ya sé que me van a mirar mal y hasta de pronto me tiran un bolso por ahí las hermanas. O un tacón, eso hiere más. Tranquila, amor, llevamos 50. Tranquila, que los hermanos quieren que yo predique largo. Tranquila, no sufra. ¿Cuánto pueden decirle a mi esposa que se calme? Está sufriendo porque me estoy alargando mucho. Tranquila, bravo, gracias Señor. Tú habla, que tu siervo escucha a Dios.
Hermanos, ¿sabe qué? Me estoy subiendo hace unos días a un Transmilenio y la verdad que fue una experiencia terrible. Yo no creía que esa viejita tuviera tanta fuerza. Casi me saca una costilla. Y luego me miró mal. Y yo le sonreí. Y apenas me hizo. O sea, yo soy muy quisquilloso también, pero les aseguro que ese día el Señor me usó. Entonces, orar por nuestros enemigos. Mire, la palabra del Señor nos dice, el Señor decía a los judíos: ¿qué ganancia tienen? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, esto significa maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este es nuestro llamado como iglesia, mis amados, que seamos conocidos más que por tener una sana doctrina, seamos conocidos por el amor que tenemos por el cuerpo de Cristo. Esta clase de amor es costoso, implicará sufrimientos físicos, emocionales e incluso espirituales, como lo que soportó Pablo por la iglesia. ¿Cuántos saben de eso? ¿Cuál es el propósito de amarlos así? No ganar el afecto de ellos, sino ganarlos para la gloria de Cristo. Pablo buscaba lo mismo que el Señor buscaba cuando fue a la cruz. Los padecimientos de parto, sus dolores por gente indigna, eran por una razón. Hijitos míos, miren las palabras de Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Dice la Escritura: en esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo puede alguien saber? No vienen todavía objetos, sigo. ¿Cómo alguien puede saber que es un creyente verdadero? Porque ha sido amado por Dios en Cristo, porque ha visto en la cruz su gloria, porque la gloria de Cristo ha sido derramada sobre él y ha recibido el Espíritu Santo, porque esta gracia se manifiesta en frutos, porque el primer fruto del cual todos derivan, ¿cuál es? El amor. El amor es la marca distintiva de los verdaderos cristianos. La marca de un creyente no es que hace señales, no es que tiene influencia, no es que sea popular o muy intelectual. La marca de un verdadero creyente, de un genuino cristiano, es que sabe, ha recibido del amor de Dios, pero también da del amor de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Rey de gloria, te pido, Señor, que la cruz esté siempre en nuestra mente, para recordar la victoria, para recordar, Señor, para recordar el triunfo que tú obtuviste y que compartes con nosotros. A ti, Señor, a ti, mi Dios, en esta mañana queremos derramar nuestro corazón. A ti, Dios, a ti, mi Señor.